Hola, ¿qué tal, Kenix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí una vez más en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el mundo KNX y en esta ocasión vamos a ver una última característica o instalación característica dentro de la instalación eléctrica de viviendas, que es la regulación dimmer de las lámparas. Es decir, vamos a ver cómo eléctricamente se hace un control dimable en un punto de luz en una vivienda y cómo somos capaces de transformar ese punto de luz eléctrico convencional a un sistema KNX. Así que nada, si os parece bien, os lo explico en este tuto. ¡Comenzamos! Otra de las aplicaciones clásicas de encontrar es el control dimmer universal. Se basa en un magneto térmico del cual cogemos suministro eléctrico, el neutro llega directamente hasta la lámpara y el cable de corriente pasa a través del regulador dimmer. Este regulador dimmer, que es un mecanismo convencional con electrónica, lo que hará es que variará la tensión de salida de la lámpara para que la lámpara pueda variar su flujo luminoso y por consiguiente del aspecto de que ilumina más o ilumina menos. Para pasar este circuito KNX lo que hacemos es sustituir el mecanismo convencional y hacerlo pasar por un dimmer universal. Este dimmer universal realizará la misma función, regulará la tensión de salida y a través de la botonera realizaremos las órdenes de encendido, apagado y regulación. También podemos realizar el control de la regulación de luz a través de una interfaz de pulsadores que colocamos en un mecanismo convencional. Se recomienda que este mecanismo convencional suele tener dos teclas. Una de ellas sea para subir el nivel de luminosidad y encender la lámpara, y la otra para bajar el nivel de luminosidad y apagar la lámpara. Hay que recordar que la distancia entre el mecanismo y la interfaz de pulsadores no debe superar lo que venga en la ficha técnica de la interfaz de pulsadores. Y esta interfaz de pulsadores la podemos colocar tanto en el cajillo universal del mecanismo como en una caja de registro.